Un niño hambriento, desesperado por comida, roba una sola manzana, pero le cuesta más de lo que jamás podría imaginar. Golpeado por el cruel granjero dueño de la tierra, su dolor parece pasar desapercibido para el mundo. Pero el tiempo tiene una forma de convertir la crueldad en arrepentimiento. Lo que comenzó como un simple robo pronto encenderá una lucha por la justicia, y un hombre que prosperó gracias al poder caerá en las profundidades de la vergüenza. Esta es la historia de cómo el coraje de un niño puede cambiarlo todo, incluso los corazones de los más desalmados. Quédese con nosotros para ver cómo se desarrolla su viaje y cómo el pasado nunca permanece realmente enterrado. El sol estaba alto, alto sobre los campos, implacable e implacable, en el corazón de un pueblo olvidado, donde el polvo se aferraba al aire como humo. Un niño de no más de 10 años caminaba descalzo por la carretera, con el estómago gruñendo de hambre. Su nombre era Ethan. Su piel era de un profundo tono marrón, pero su cuerpo era delgado, frágil, apenas una sombra de lo que debería ser un niño. El hambre lo había dejado callado. Ya no lloraba cuando su barriga rugía. Simplemente escuchó el sonido como si fuera una canción a la que ya se había acostumbrado. La madre de Ethan había muerto el invierno anterior, a causa de una fiebre que devastó su cuerpo. Sin medicinas, sin calor, solo noches frías y esperanzas vacías. Su padre había desaparecido meses antes, secuestrado por hombres que necesitaban trabajadores, dijeron. Ethan había esperado. Los días se convirtieron en semanas, semanas en silencio. No quedaba ningún pariente. Solo Ethan, su hambre y una pequeña y destartalada casa a las afueras de una tierra que no tenía lugar para él. Esa mañana, sus piernas cansadas lo llevaron hasta los límites de la granja del señor Lawson, una extensa extensión de tierra dividida por ordenadas hileras de cultivos y vigilada por trabajadores de mirada atenta. El señor Lawson era un hombre conocido más por su crueldad que por su bondad. Su rostro estaba marcado por la ira y trataba su granja como si fuera un imperio. Nadie entraba sin su permiso. Nadie tocó sus cosechas, salvo el hambre. El hambre no espera permiso. Los ojos de Ethan se fijaron en el huerto. Hileras de manzanas maduras colgando pesadas de las ramas. Se le revolvió el estómago. Ya podía saborear la dulzura. Sus dedos rozaron la tierra polvorienta mientras examinaba el área. No había nadie alrededor. Él corrió. Una manzana. Solo uno. Eso era todo lo que necesitaba. Extendió la mano. Lo arrancó y dio el primer mordisco. Fue pura felicidad. Habían pasado meses desde que probó algo tan dulce. Pero ese momento de alivio duró poco. Se oyó una voz fuerte. Ladrón. Una mano fuerte agarró a Ethan por el cuello y lo levantó del suelo. Era el señor Lawson. En un instante, comenzó la paliza. Sin preguntas, sin dudas, solo puños, solo dolor. El niño no gritó. Él simplemente agarró la manzana con fuerza, como si fuera lo único que pudiera mantener a raya el hambre. Lawson no vio a ningún niño. Él vio una carga. Lo que Lawson no sabía era que el tiempo observaba y que el tiempo lo recordaba todo. El sonido de las pesadas botas del señor Lawson resonó en todo el campo mientras dejaba caer a Ethan al suelo. El cuerpo del niño temblaba bajo el peso de la paliza. Sus manos todavía estaban apretadas alrededor de la manzana, ahora magullada y olvidada. El duro sol parecía arder aún más mientras Ethan jadeaba en busca de aire y su pecho se agitaba de dolor. ¿Y crees que puedes tomar lo que no te pertenece? El señor Lawson escupió, con la voz llena de desprecio. No eres más que un ladrón, una pequeña rata inútil y hambrienta. Sus palabras eran duras, más profundas que los golpes. El corazón de Ethan latía con fuerza en su pecho, y con cada golpe, una nueva capa de miedo y vergüenza lo envolvía. La voz de Lawson estaba llena de rabia. Pero había algo más en ello, algo casi frío, como si el castigo ya no fuera solo por la manzana. Se trataba de dar una lección. Una lección. Ningún niño como Ethan, ninguna persona de su especie, podría jamás arrebatarle lo que pertenecía a alguien como él. El cuerpo de Ethan ahora era un lienzo de moretones. Pero su espíritu, aunque golpeado, no estaba del todo roto. El dolor del látigo le picó en la espalda,
Pero fue el escozor en el pecho, la sensación de ser menos que humano lo que más le dolió. Había vivido con hambre, con pérdidas, pero nunca había conocido una crueldad como aquella. No de cualquiera, no de un hombre que tenía el poder de cambiar su vida, pero eligió no hacerlo. Mientras Isen yacía en el suelo, roto y magullado, vislumbró el cielo, el azul brillante que parecía tan lejano. Su madre le había contado historias de libertad, de lugares donde la gente no vivía con miedo. Había hablado de un mundo donde los niños podrían reír sin preocupaciones. Isen había intentado creerlo, aferrarse a esa esperanza en los momentos más oscuros. Pero ahora, con Lawson asomándose sobre él, parecía nada más que un cuento de hadas. No le quedaban fuerzas para hablar ni energía para correr. Él simplemente permaneció allí tendido, mirando el suelo debajo de él, sus lágrimas mezclándose con la tierra. Pero incluso mientras el dolor lo oprimía, una pequeña chispa de desafío brilló dentro de él, apenas perceptible. Pero ahí está la idea de que tal vez ese día, ese momento de sufrimiento, podría ser el comienzo de algo más, algo que un día podría hacer que la crueldad de Lawson pareciera un recuerdo lejano. Pero por ahora, solo había dolor y el sonido de las botas del señor Lawson al retirarse, dejando a Isen solo para curar sus heridas. Isen se despertó en medio de la noche, con el cuerpo dolorido por el peso de la violencia del día. El aire en la choza era fresco, pero hacía poco para aliviar el dolor intenso que sentía en la espalda y las piernas. Sus ojos estaban pesados y su visión estaba borrosa por el recuerdo de la paliza. El mundo que lo rodeaba parecía distante, como si estuviera flotando en una especie de neblina. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez al huerto, a la manzana, al primer bocado, al sabor que nunca olvidaría. Esa noche, en la tranquilidad de su pequeño hogar, un fuego ardía en su interior, alimentado por el recuerdo de la voz de su madre, lo único que aún le quedaba. Ella le había enseñado la importancia de nunca darse por vencido, de encontrar esperanza, incluso en los lugares más oscuros. El hambre pasará, hijo mío, le había dicho, y el coraje permanece contigo para siempre. Isen cerró los ojos y el dolor ahora se sentía más distante, como si su mente estuviera en otro lugar, en un lugar donde no era una víctima. En ese momento, tomó una decisión. No importaba cuántas veces el señor Lawson lo lastimara, no importaba cuántas manzanas tuviera que robar. Isen lucharía por algo más que sobrevivir. Lucharía por la dignidad, por el derecho a elegir. Y si eso significara robar otra manzana, lo haría. Pero la próxima vez no habría miedo en él. Fue un pensamiento pequeño, pero se sintió como la chispa de algo poderoso, algo que cambiaría todo. Los días se alargaron, cada uno de ellos una confusión de trabajo, hambre y tormento. El señor Lawson nunca volvió a mirar a Isen de la misma manera, pero el niño tampoco volvió a mirar el mundo de la misma manera. El huerto, antaño un lugar de tentación, ahora era un símbolo de su determinación. Y cada vez que lo miraba, sentía la necesidad de tomar algo más que un bocado. Él lo quería todo. Él quería su libertad. A la mañana siguiente, Isen se despertó antes del amanecer. La casa estaba en silencio. El único sonido es el susurro distante de los árboles en el viento. Su cuerpo estaba rígido, todavía dolorido por las heridas de la noche anterior, pero se movía con propósito, sabiendo que hoy podría ser el día. Esperó hasta que el señor Lawson se fuera a la ciudad, dejando la granja a los trabajadores contratados. Isen sabía que esta era su oportunidad. Con una rápida mirada por encima del hombro, corrió hacia el huerto, evitando los campos donde los trabajadores estaban trabajando. Las manzanas colgaban bajas, justo al alcance. Agarró uno, la textura familiar en su mano, la misma que antes. Él no lo comió. Aún no. Él no se sentía culpable. Ya no. Isen se giró y corrió más rápido, esta vez hacia el bosque que bordeaba la granja. No sabía a dónde lo llevarían los bosques, pero no importaba. El mundo fuera de la granja era desconocido, pero también albergaba la posibilidad de algo mejor. No estaba seguro del futuro, pero por primera vez en su vida tenía esperanza.
Pasaron los días y Ethan se encontró lejos de la tierra del señor Lawson, vagando por espesos bosques que parecían interminables. Sus piernas ardían por correr constantemente. Su estómago rugía más fuerte cada día, pero su determinación no flaqueó. La manzana que había cogido del huerto ya había desaparecido hacía tiempo, pero aún impulsaba el hambre de algo más grande que la comida. Una tarde, cuando el sol se ponía detrás de los árboles, se topó con un pequeño pueblo. Era un lugar tranquilo y pacífico, el tipo de lugar que parecía pertenecer a las historias que su madre solía contarle. Por un momento, simplemente se quedó allí parado observando a la gente seguir con sus vidas. Familias reunidas, niños riendo, ninguno de ellos hambriento, ninguno de ellos asustado. El corazón de Ethan se dolió a pensar en la vida que había dejado atrás. Pero el pensamiento del señor Lawson, del abuso que sufrió, lo impulsó hacia adelante. Sabía que nunca podría regresar. Caminó hacia el pueblo, sin estar seguro de lo que sucedería, pero su hambre de libertad era más fuerte que el miedo que una vez lo había detenido. La gente del pueblo lo miró al principio con extrañeza. Era un muchacho joven, sucio, delgado y fuera de lugar. Pero una mujer, una señora mayor de ojos dulces, vio más allá de su apariencia desaliñada. Ella le ofreció una hogaza de pan sin hacerle ninguna pregunta. El simple acto de bondad llenó su pecho de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Esa noche, Ethan durmió bajo las estrellas. El aire fresco aliviaba su cuerpo cansado. Se despertó con la primera luz del amanecer, listo para lo que viniera después. No tenía ningún plan sin hogar, sin familia. Pero ahora tenía algo más, esperanza. El pan que la mujer le había dado, aunque pequeño, lo había llenado de una manera que ningún alimento lo había hecho antes. No era solo la comida lo que lo nutría. Fue la amabilidad, la creencia de que la gente todavía podía preocuparse. A medida que pasaban los días, Ethan se quedó en el pueblo, yendo de un alma caritativa a otra. Trabajaba donde podía, haciendo trabajos esporádicos a cambio de una comida o un lugar donde dormir. Cada día aprendía algo nuevo sobre el mundo fuera de la granja. Vio lo que era vivir sin miedo a un látigo, sin el peso aplastante del hambre que lo impulsara a acciones desesperadas. Pero ya no era solo cuestión de supervivencia. Ethan había comenzado a sentir un sentido de pertenencia, un sentido de propósito. Ya no era solo un niño fugitivo que intentaba escapar de una granja cruel. Era alguien que había tomado el control de su destino. Mientras se encontraba en el borde del pueblo, mirando el mundo que se extendía más allá, Ethan supo que su viaje recién había comenzado. El futuro era incierto, pero el hambre de libertad y de dignidad siempre ardería dentro de él y nunca la abandonaría. Los días de Ethan en el pueblo fueron duros, pero le trajeron algo que nunca antes había conocido, una sensación de independencia. Ya no necesitaba robar para sobrevivir, y la bondad que encontraba en los extraños le dio una nueva creencia en la posibilidad de una vida mejor. Pero no era una vida que aún hubiera descubierto. Todavía era incierto, todavía estaba crudo. Una mañana fría, mientras caminaba hacia el mercado para comprar pan, Ethan se topó con un hombre alto, de cabello canoso y expresión canosa. El hombre tenía el aire de alguien que había visto mucho en la vida. Miró a Ethan por un momento, estudiándolo cuidadosamente antes de hablar. «Tú no eres de por aquí», dijo el hombre con voz profunda pero amable. Ethan hizo una pausa, sin saber qué decir. «No, señor. Solo estoy de paso». El hombre le dirigió una mirada pensativa y entrecerró ligeramente los ojos. «Y tienes el aspecto de alguien que huye de algo», dijo, y había un extraño conocimiento en su tono. El corazón de Ethan se aceleró, sin saber cómo responder, pero algo en la mirada del hombre lo hizo sentir seguro, como si tal vez, solo tal vez, este extraño pudiera entender. Yo estaba, dijo Ethan, casi susurrando, pero ahora no sé a dónde ir». El hombre sonrió levemente y una mirada de comprensión cruzó su rostro. A veces huir no significa escapar. Se trata de encontrar algo por lo que valga la pena vivir. Quizás ese algo esté bien aquí. Quizás esté más allá de las colinas. Donde quiera que vayas,
Recuerda que la parte más difícil es empezar. Isen aún no lo sabía, pero este breve encuentro se convertiría en un punto de inflexión en su vida. Un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, hubo personas que te mostrarían el camino. Las palabras del hombre permanecieron en la memoria de Isen durante semanas, despertando algo profundo dentro de él. A medida que los días se convirtieron en semanas, Isen continuó trabajando en el pueblo, pero estaba empezando a pensar más seriamente en el futuro. Las lecciones de su madre sobre defender lo correcto y luchar por la dignidad resurgieron. Había pasado tantos años bajo el peso opresivo de la crueldad, pero ahora vio un mundo donde la gente era tratada con amabilidad y respeto. Un día, mientras trabajaba para un granjero local, Isen escuchó una conversación entre dos hombres. Estaban discutiendo una injusticia local. Un granjero que había tratado terriblemente a sus trabajadores, sin pagarles nada y utilizándolos como animales. La ira en las voces de los hombres era palpable y algo dentro de Isen se agitó. Esto no era muy diferente a la vida que había dejado atrás con el señor Lawson. La constatación lo golpeó duramente. Él podría hacer algo. Podría usar su voz, su experiencia para luchar por la justicia. Había aprendido a soportar el dolor, pero tal vez era hora de aprender a enfrentarlo. A la mañana siguiente, Isen decidió visitar un pueblo cercano donde había oído hablar de una escuela local que enseñaba a leer y escribir. Por primera vez en su vida, sintió el llamado a comprender el mundo, no solo a través de sus ojos, sino a través del conocimiento. Si pudiera aprender los caminos de la ley y de la justicia, podría ayudar a otros que habían sufrido como él. Isen pasó meses en la escuela, aprendiendo a leer y escribir, estudiando todo lo que pudo sobre leyes y justicia. Las palabras del anciano resonaban en su mente todos los días, ya que a veces huir no se trata de escapar. Se trata de encontrar algo por lo que valga la pena vivir. Para Isen, ese algo era el conocimiento. Se convirtió en su armadura, su escudo. Aprendió a luchar por lo correcto, no con los puños, sino con sus palabras y su comprensión de la ley. A medida que avanzaba en su educación, Isen decidió marcar una diferencia. Su nueva vida ya no era solo cuestión de sobrevivir. Se trataba de empoderamiento. Quería asegurarse de que aquellos que habían sido aplastados bajo el peso de hombres crueles como el señor Lawson pudieran tener voz. Quería darle un futuro a la gente de su pasado. Isen, ahora un hombre joven, sabía que su viaje había cambiado. Ya no era el niño hambriento que huía del dolor. Se había convertido en alguien que podía generar cambios. Su determinación de triunfar en el mundo del derecho y de asegurarse de que se hiciera justicia ardía intensamente en su interior. Pasaron los años, y el viaje de Isen lo había llevado lejos del pueblo donde había encontrado la libertad. Había trabajado duro y su reputación como feroz defensor de los oprimidos se había extendido. Se había convertido en abogado, alguien cuya voz se escuchaba en los tribunales. Pero aún quedaba una cosa por hacer, lo que lo había perseguido durante años. Nunca podría olvidar al hombre que lo había destrozado, el hombre que le había robado la inocencia, el señor Lawson. Después de años de investigación y batallas legales, Isen descubrió que el señor Lawson estaba pasando por momentos difíciles. Su granja, otrora próspera, había fracasado y el tirano, antaño temido, ahora vivía la pobreza, sin nadie a quien recurrir. Pero Isen, ahora un hombre íntegro y fuerte, no disfrutó de la caída de Lawson, pero él lo vio por lo que era, justicia. Isen usó sus conocimientos y conexiones para garantizar que Lawson enfrentara las consecuencias de sus acciones pasadas. No se trataba de venganza, se trataba de un cierre. Se trataba de garantizar que se reconocieran los pecados del pasado. Cuando Isen finalmente se paró frente al señor Lawson, no era el niño asustado que había huido en la noche. Era un hombre que se había ganado su lugar en el mundo, un hombre que había luchado por aquellos que no podían luchar por sí mismos. Y cuando Lawson lo miró a los ojos, no vio ira, sino justicia. Isen sonrió levemente mientras se alejaba, sabiendo que su viaje había sido algo más que sobrevivir. Se trataba de vivir por algo más grande. Y mientras miraba al horizonte, supo que finalmente había encontrado la libertad que anhelaba.
El viaje de Ethan demuestra que el coraje puede convertir el dolor en justicia. Si esta historia te inspiró, dale me gusta, compártela y comenta tus pensamientos a continuación. Suscríbete para más historias de resiliencia y esperanza.